Espérame un segundito. Sí. Ok. Bueno, no sé si me están escuchando. A ver, déjame ver. A ver, un instante, por favor, que estamos ¿Qué justo tal? iniciando la transmisión. Un segundo. Dale, Dani. Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a conversar acerca de la contabilidad para no contadores. La presentación del día de hoy está a cargo del contador público colegiado Rogelio Martínez. Él es contador público colegiado y certificado, auditor independiente, perito contable, con posgrado en tributación, administración y finanzas, marketing empresarial. Antes de darle la palabra al contador Rogelio Martínez, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell en Perú. Adelante, doctor Carlos. Gracias, Dani. Bueno, hoy día la segunda parte del taller que hicimos, que tenemos de contabilidad para no contadores. Hoy día ya vamos a analizar un poco un estado financiero, entender la cuenta de balance, la cuenta de estado de pérdidas y ganancias, cuándo saber cuándo un balance está es positivo, es negativo, cuándo tengo patrimonio negativo, cuándo tengo responsabilidad de mis accionistas frente a a la información que yo declaro. Así que con esto lo vamos a dejar con Rogelio para que nos explique un poco estos temas. Adelante, Rogelio. Ok, buenas tardes con todos. Vamos a compartir un estado financiero. Si es que lo puedo, si es que puedo, si es que me permite. Ahí está. Sí llegan a ver el estado financiero. A ver, hemos conversado en la clase pasada cuáles eran los conceptos básicos de la contabilidad, los objetivos, la finalidad, las funciones del área contable, la necesidad que tiene el área contable de informar, de dar información, quiénes son los usuarios de la contabilidad. Hablamos también de los principios contables, el proceso contable, el periodo de las operaciones, y hablamos de la partida doble y del plan de cuentas. Okay. Eso es la parte, y digamos, la primera parte de lo que deberían saber los que no son contadores, la idea que deberían tener al respecto. Y entonces, ahora vamos a revisar un poco lo que son los estados financieros. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, los estados financieros obligatorios son 4. El estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de flujo de caja y el estado de cambios en el patrimonio neto. Si nos damos cuenta, estos 4 estados financieros están en forma resumida, todos están dentro del estado de situación financiera. Les explico. En el estado de situación financiera, que es más conocido como el balance general, en este estado financiero figuran los activos, que es lo que posee la empresa, los pasivos, que es lo que debe a terceros, y el patrimonio,
qué es lo que la empresa tiene que es de los accionistas. Por lo tanto, siempre tiene que haber una ecuación en que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esa es la ecuación inicial que siempre debe cuadrar en un estado financiero. Entonces, como tampoco vamos a pretender que todos sean expertos ni especialistas, pero sí que por lo menos tengan una idea, o por lo menos tengan un inicio de idea de qué son los estados financieros, vamos a ir explicando en líneas generales de qué funciona cada uno. Cuando hablábamos del proceso de la empresa, hablábamos de que una empresa se inicia con un aporte de capital. Ese aporte de capital puede servir para comprar existencias o mercaderías, y estas mercaderías venderlas. Al venderlas tengo dinero y este dinero entra en mi caja y va dando la vuelta. ¿Ok? Repito, aporto una cantidad de plata, esa plata la invierto comprando mercaderías, estas mercaderías ingresan a mi almacén para tener el control. A la hora de venderlas, salen de mi almacén, se van al cliente, el cliente tiene que pagarme una factura y en el momento que me pague esa factura, ingresa nuevamente la plata a caja y así hacemos el ciclo que corresponde del ciclo financiero. Y en todos esos momentos, contabilidad tiene que estar atento para cada cosa. Entonces, si nos vamos al estado de situación financiera, que hablamos primero de los activos, que los activos son todos los bienes que tiene la empresa a favor de él. Entonces empezamos con, acá la primera cuenta dice efectivo y equivalentes de efectivo. Ok. Efectivo y equivalentes vienen a ser el dinero en efectivo, propiamente dicho, que podrían tener en caja las empresas, y tendríamos también todas las cuentas bancarias que tenemos movimiento de la empresa que muestran un saldo a determinada fecha. Entonces, en este caso vemos que tenemos datos de 2018 y 2019. El estado de situación financiera nos da información a una fecha determinada. O sea, en este caso, el 31 de diciembre de esos años, esa era la cantidad que se encontraba a ese momento. O sea, esta es una foto de la situación de la empresa en este momento. Entonces, si yo tengo efectivo y tengo cuentas corrientes, ¿no? Cuentas corrientes, cuentas de ahorro, esa cantidad es lo que se ve reflejado en esa cuenta. Ahora, eso no es así nomás porque ahí figura una cantidad y listo. Eso viene, ese resultado de un sinnúmero de operaciones que han habido durante el año, y al final entre el más, menos, ese es el saldo que ha quedado. En este caso quedan 570.000 soles, que forma cuyo saldo es tanto de efectivo, pero sobre todo son lo que hay en cuentas bancarias. ¿Ok? Ahora, nos vamos al hecho de ese movimiento, cómo yo veo reflejado ese movimiento en esto. ¿Cómo puedo llegar a ese saldo? Tranquilamente sabemos que cuando uno tiene efectivo, hay una persona encargada del manejo del efectivo, la cual tiene que dar un reporte cada cierto tiempo, y siempre es bueno hacerle un arqueo de caja para saber que ese dinero está ahí o que hay documentos con los cuales se ha gastado ese dinero para poder reponerlo. Y en el tema de las cuentas bancarias, son los registros que han habido tanto de ingresos y salidas de dinero que ha movido la empresa, tanto por cobrar, por lo que cobró, y tanto por lo que pagó, de ingresos, más los gastos que nos cobra la institución financiera, el banco, todo. Entonces, estos saldos que yo ingreso a la contabilidad, cada movimiento de ellos,
se ven reflejados en un libro bancos que se denomina dentro de la contabilidad, donde tengo todos los cargos y todos los abonos. Pero como yo estoy seguro que ese saldo bancario va a ser el correspondiente, no es porque yo ingresé todos los movimientos y listo, no. Tenemos por otro lado el estado de cuenta bancario. El estado de cuenta bancario me permite verificar si todas las operaciones que yo he registrado en mi libro bancos contable son las mismas que figuran en el estado de cuenta. Entonces, muchas veces hay operaciones que no figuran. Por ejemplo, si yo giro un cheque de 1.000 soles y este cheque lo giré el día 27 de diciembre, por decirlo así, y ese cheque no lo cobraron hasta el 3 de enero, para mí, contablemente, ese cheque ya, esa plata ya no la considero porque ya he pagado algo. Pero de la cuenta corriente no necesariamente ha salido ese dinero. Entonces, en ese momento, ¿por qué? Porque lo van a cobrar recién los primeros días de enero. En ese momento comienzan a salir algunos saldos que se llaman saldos de conciliación, ¿no? Son partidas de conciliación entre el saldo que figura en mi contabilidad y el saldo que figura en el banco. Y así voy a poder controlar y saber exactamente que yo puedo tener 50.000 soles en el banco menos los cheques que ya giré y que no cobraron, que eran 10, entonces solamente me queda 40 y solamente puedo disponer de 40, porque a la hora de cruzarse, si giro sin considerar eso, podría girar cheques sin fondo y ahí sí me metería en un problema, ¿no? Entonces, la parte contable tiene que llevar un control bien claro y debe conocer exactamente qué partidas son esas que están pendientes. Imagínense que ustedes le dicen al dueño de la empresa, al gerente general de la empresa, sí, en nuestra cuenta hay 100.000 soles, pero no han hecho la conciliación bancaria y resulta que solamente tenía 20.000 y el gerente general ya dispone de hacer pagos, pum, compra de una cosa, compra para esta deuda, y estaríamos dándole muy mala información a la gerencia y haríamos que cometiera una serie de errores. Por eso es importante, aparte que el control del dinero de la empresa es básico. Y esto tiene que llevarse el control día a día para saber día a día qué cosas es lo que me está quedando. Esto para los que no son contadores tienen que saberlo porque podrían tomar decisiones erradas y podrían generarse una serie de problemas o inconvenientes dentro de la empresa. Entonces, ahí estamos viendo solamente una partida que es la de caja y bancos, que le llaman dinero y cuentas bancarias. ¿Ok? Cuando algunas empresas solicitan que les auditen estas cifras, los auditores van a pedir definitivamente el libro banco, las conciliaciones bancarias, los estados de cuenta, e inclusive van a solicitarle vía carta al banco que les envíe y que les corrobore que el saldo que figura ahí es exactamente el del estado de cuenta bancario. Porque podrían haber malas contabilizaciones y podría haber diferencias en los saldos que figuran. Ahora, acá tenemos una segunda cuenta que es cuenta por cobrar comerciales. Esto es lo que figura que nuestros clientes nos están debiendo dinero. Y esto pasa porque desde el 1 de enero al 31 de diciembre yo he estado vendiendo mercaderías o vendiendo algún servicio y los clientes me han ido pagando. Al final, este saldo es lo que queda, las facturas que no he podido cobrar y que al 31 de diciembre de 2019 quedaron pendientes y no las pude cobrar. De repente las cobré el 1, 2, 3, 4, 5 de enero, o sea, en una semana ya estaban todos cobrados, pero al 31 de diciembre quedaba esa cantidad. Entonces, no hay forma de
No hay forma de decir otra cosa. Y esto también es muy importante que se haga permanentemente, porque muchas empresas adolecen de tener los saldos exactos de las cuentas corrientes de cada cliente. Sobre todo si estos clientes tienen muchos movimientos, suele pasar que no están registradas tanto las facturas por cobrar como los pagos que podrían haber efectuado ellos. Entonces, es importante que este saldo también sea. Y es un saldo que también es importante para el gerente. ¿Por qué? Porque él dice, caramba, tengo por cobrar esto, voy a ver qué hago para cobrar, o de repente genero un proceso de cobranza más rápido con algún descuento para el cliente para generar algo de dinero para la empresa, pero si me dan un dato que es cerrado, también voy a tomar malas decisiones, ¿no? Después hay otras cuentas por cobrar, que son todas aquellas que no son del giro del negocio. O sea, puedo tener una cuenta por cobrar relacionada con la solicitud de devolución de unos gastos del seguro que me tendría que tener ahí. Podría tener sobre un juicio, una cuenta por cobrar sobre un juicio que ya está solucionado. Son otras cuentas que no tienen nada que ver con el giro propio del negocio. La tercera, como dice ahí, existencias, es una cuenta. Existencias se refiere a todo lo que podría ser, vendido. Por ejemplo, dentro de las existencias, si es una empresa comercial, van a ser todo lo que es mercaderías. Si es una empresa industrial, estamos hablando que podría tener mercaderías, tendría productos terminados, que son los que ha producido, productos en proceso, que son los productos que justamente no están terminados, que se pueden haber quedado a la mitad del camino, pero que en algún momento van a ser terminados. Tengo también las materias primas, los suministros que utilizo para el proceso de producción, y todo esto me suma un valor. Ante una situación que uno no espera, si la empresa necesita esas existencias como para poder convertirlas en dinero, y para eso necesitaría hacer otro tipo de venta distinto al normal, sino una especie de liquidación para generar caja. Pero ese es otro tema. El tema es que cuanto más nos alejamos del efectivo y equivalente efectivo, la conversión a efectivo va a tener un paso más para hacerlo, ¿no? Después tenemos otra cuenta que son gastos contratados por anticipado. Estas cuentas corresponden, por ejemplo, a alquileres pagados por anticipado, a seguros pagados por anticipado, algún impuesto pagado por anticipado, ¿no? Que no necesariamente los puedo aplicar todos en un solo mes. Por ejemplo, si yo adquiero un seguro para mi empresa, y este seguro, la vigencia del seguro es del 1 de julio del 2019 y vence a los 12 meses, que es el 30 de junio del año siguiente. En el año, solamente 6 meses he utilizado ese seguro o he estado cubierto por ese seguro. Entonces, como todavía la segunda parte no ha sido cubierta, no me ha cubierto ningún seguro porque todavía no ha pasado el plazo que tengo en ese seguro, es que lo ponemos como si hubiéramos pagado un gasto por anticipo. Similar es el tema de los alquileres, porque yo puedo haber pagado en función al uso que le doy alquilando, es que tarde o temprano esos gastos contratados por anticipado van a ir a otro estado de ganancia y pérdidas que se llama estado de resultados, porque se convierten en gasto. Mientras no se conviertan en gasto, los tengo que mencionar porque es plata mía que yo he pagado
y que todavía no he usufructuado. Por lo tanto, tengo que tener el control de eso. Muchas veces también no hay control al respecto y suele pasar que tomamos el seguro y enviamos todo al gasto y estaríamos recargando el resultado en ese año cuando debería corresponderle una parte al otro, ¿no? Eso cuando hablamos de los activos corrientes son los que son más cercanos a convertirse en dinero. Partimos del dinero, va bajando y son los que más rápido podrían convertirse en dinero. Y pasamos de los activos corrientes, pasamos a los no corrientes, ¿no? Pasamos a los no corrientes. En este caso, el activo corriente común, denominador de casi todas las empresas, tenemos de inmuebles, maquinaria y equipo. En este caso, inmuebles, maquinaria y equipo viene a ser el activo fijo que tiene la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Si la empresa tiene inmuebles, tiene terrenos, tiene muebles y enseres, tiene automóviles, tiene equipos de cómputo, tiene máquinas de producción, todas esas corresponden a esta cuenta de inmuebles, maquinaria y equipo. Esta cuenta de maquinaria y equipo, o sea, los activos fijos, están sujetos a una depreciación, y esta depreciación son varios, cada una tiene su porcentaje de depreciación. En función a eso, esa depreciación va también a considerarse dentro del gasto de la empresa, ¿no? Después tendríamos acá otra cuenta que no figura en este caso de este estado financiero, que son los activos intangibles. Los intangibles, los que no pueden ser trasladados de un lado a otro. Por ejemplo, marcas, patentes, software, todas esas que tienen también que registrar un importe de lo que costó y también sufre un proceso de desgaste que se llama amortización, y esa amortización también va a un gasto y ya veremos después en el tema de resultados. Entonces, hemos hablado de los activos. Los activos es todo lo que tiene la empresa, lo que posee, la parte, digamos, buena de todo, toda la carnecita de la empresa está en sus activos. Ahora, nos vamos al otro lado. Como les dije, el total de activos tiene que ser igual al total de pasivo y patrimonio. Y ahora nos vamos a los pasivos. En los pasivos tenemos corrientes y no corrientes también. Dentro de los corrientes, por ejemplo, ahí tenemos sobregiro bancario. Si tú tienes una cuenta bancaria que después de haberla conciliado figura que tiene una cuenta negativa, que solamente pueden ser normalmente las cuentas corrientes bancarias, ¿no? Pues las cuentas de ahorro no pueden ser negativas, porque si tienes ahorro una cantidad, más de ese ahorro no puedes gastar. Pero las cuentas bancarias sí pueden el banco autorizarles sobregiros. Estos sobregiros se muestran en la parte del pasivo. ¿Por qué? Porque como el banco es como si me hubiera autorizado a gastar más, yo puedo, esa parte que figura acá, por ejemplo, 4.560, es lo que yo le debo al banco. Entonces le tengo por pagar al banco. ¿Ok? Si es que hubieran saldos negativos, esos saldos se muestran como sobregiros bancarios. Muchas veces también lo pueden presentar en forma neta del efectivo, pero es mejor ponerlo ahí porque esa parte sí es una parte que uno le debe al banco. Y ahora, la contracuenta, en el activo hablábamos de las cuentas por cobrar comerciales de los clientes, y acá vemos cuentas por pagar comerciales, que son lo que yo le debo a mis proveedores. Por lo tanto, a los que yo les he comprado y a los que yo les tengo pendientes de pago una serie
de facturas. Y acá sucede lo mismo, pero al revés. Acá yo no facturo. Acá el proveedor me factura y yo debo registrar una por una todas las facturas, teniendo en cuenta que después tengo que presentar un libro que se llama Registro de Compras. Y este registro de compras es un registro que tributariamente me va a servir y a través del cual, con las ventas y con las compras, yo puedo determinar el impuesto a pagar o el crédito que me pudiera quedar. Entonces, las cuentas por pagar comerciales también se generan dentro del flujo financiero cuando yo le compro a mis proveedores, mi proveedor me emite una factura y me agarró justo el 31 de diciembre y no le pagué la factura, por lo tanto, dentro de ese saldo va a figurar un importe por pagar. Y ese monto que figura ahí es la suma de todas las facturas que tengo de mis proveedores por pagar. ¿Ok? Después, estas cuentas por pagar a entidades relacionadas. Entidades relacionadas pueden ser empresas del mismo grupo o básicamente son empresas del mismo grupo que de alguna forma u otra han colaborado para ayudar a la empresa, habilitándole fondos, dándole unos préstamos. En este caso figuran 9 millones que ha recibido de empresas de su grupo y que como se las ha prestado, se las tiene que pagar, se las tiene que devolver, ¿no? Las cuentas por pagar comerciales que hablábamos del 1.100.000, esas corresponden a los proveedores, que son los proveedores que nos facturas que directamente no son del negocio, pero sí indirectamente me ayudan a mover mi empresa en ese sentido. Ahora, después tenemos, si ustedes se dan cuenta, tanto en el pasivo corriente como en el pasivo no corriente, tenemos obligaciones financieras. Estas obligaciones financieras no son otra cosa que los préstamos bancarios. Las deudas que tengo yo como empresa con las instituciones financieras. En ese sentido, estas instituciones financieras me pueden aceptar operaciones a corto plazo o a largo plazo. Entonces, la parte que ven en el pasivo corriente de 4.314.000 corresponden a la parte corriente de los préstamos. Y la que figura en pasivo no corriente, que es la de abajo, la nota 14, esas son las que son a largo plazo. ¿Y cómo determino yo cómo es corto plazo y cómo es largo plazo? Bueno, la de corto plazo normalmente son operaciones hechas máximo a 12 meses. Entonces, al 31 de diciembre, si voy a cerrar el año y no está, y está dentro de los 12 meses, la considero como una obligación financiera a corto plazo. Y todas las que pudieran superar más de ese plazo, la muestro dentro de las obligaciones financieras, debajo de los pasivos corrientes, dentro de los no corrientes. Porque seguramente son a 2, 3, 4 años y no es que se tenga que pagar en forma inmediata, pero sí hay un programa, un cronograma de pagos que tengo que seguir. Entonces, si hablamos ahí entre activos y pasivos, la diferencia es que uno es lo que puedo cobrar y lo otro es lo que puedo pagar. Entonces, ya vimos activos, vimos pasivos y nos vamos al patrimonio. Como le digo, acá la explicación es un poco para que tengan una idea. No vamos a hacer un análisis profundo de los estados financieros porque no es el hecho, porque si no terminaríamos con dolor de cabeza, terminarían con dolor de cabeza todos, incluyéndome. Entonces, es una explicación rápida para que tengan la idea, la noción de qué cosas muestran los estados financieros. Entonces, tenemos el patrimonio. Acá tenemos un capital de 21.842.000. En este capital, por ejemplo,
ellos deben haber tenido en algún momento un capital social, el inicial. Supongamos que haya sido 1 millón. Entonces, con el tiempo, se pueden haber recibido otros aportes de los accionistas, se pueden haber capitalizado préstamos de empresas del grupo, por lo tanto, ese capital ha ido subiendo. Por lo menos entre el año 2018 y 2019 no hubo variación del capital, o sea, se mantuvo, pero en el caso de los resultados acumulados, sí ha habido una mayor resultado negativo, el cual se muestra, pues, de tener 3 millones, subió a 8 millones, entonces tuvimos 5 millones más. En este caso, los resultados acumulados nos muestran, como su nombre lo dice, está acumulando resultados. Si fueran positivos con negativos se van neteando, pero en este caso, de un año a otro, la pérdida ha subido. Por suerte, el patrimonio todavía está en positivo, no es que me haya comido todo, pero hay que tener mucho cuidado de ese tipo de operaciones. Y como se dan cuenta, el estado de situación financiera o balance general, el total de activos es igual a la suma de pasivos y patrimonio, exactamente. No hay ninguna diferencia. ¿Ok? Entonces, eso para que tengan una idea del estado de situación financiera. Ahora, nos vamos al otro estado de situación, que es el estado de resultados integrales. Si decíamos que el balance general es una foto, porque es un saldo a una fecha determinada, que en ese caso era el 31 de diciembre, porque esa es la obligación acá en el Perú. En cambio, el estado de ganancias y pérdidas es, digamos, ya no sería una foto, sino sería un video. ¿Por qué? Porque estos saldos que nos muestran acá, por ejemplo, ventas, costos, gastos, son la acumulación de todo lo que hubo desde el 1 de enero del año hasta el 31 de diciembre del año. Entonces, las ventas de 16 millones es lo que se vendió entre el 1 y el 31 de diciembre, acumulativo. Tanto por el lado de las ventas, los costos, los gastos de administración financieros y otros. Ahora, para tener una idea, ese monto de la sumatoria de todo de enero a diciembre. Eso quiere decir que si sumamos los 12 meses de nuestro registro de ventas, esa es el importe que debe figurar. ¿Ok? Entonces quiere decir que cuando nosotros emitimos la factura, esta factura se le envía al cliente, pero a su vez está anotada en el registro de ventas, y el registro de ventas al final me da un total mes a mes y sumado en el año, que es el que figura en el estado financiero. ¿Vale? Si nosotros hiciéramos nuestra contabilidad en forma manual, sería terrible. A estas alturas del camino sería terrible, porque el trabajo sería bien penoso, bien arduo. Entonces, ahora, por eso es que todos los sistemas, los software nos ayudan a estas acumulaciones, este tipo de asientos contables que nos permiten llegar, sumar y poder emitir estados financieros que nos permiten revisar. Ahora, el costo, en este caso el costo, es la acumulación de todos los gastos, es la acumulación de los costos, valga la redundancia, que están relacionados directamente con lo que estamos vendiendo. Entonces, mi precio de venta antes de impuestos me da como 16 millones por las ventas, y lo que yo gasté para poder dar esos servicios ha sido 10 millones, de tal forma que las ventas menos mi costo es la utilidad bruta. Es lo que verdaderamente gané por el giro del negocio. Pero ahí no queda todo. Entonces, la utilidad bruta es lo que gané por el giro del negocio, pero para poder haber realizado todas estas ventas
he insumido todos estos costos, he tenido que incurrir en otro tipo de gastos, gastos administrativos y gastos financieros. En este caso, gastos administrativos, la planilla administrativa, ¿no? Con todos los gastos que pueden haber, ¿no? El tema de alquileres, servicios, honorarios, una serie de gastos que se acumulan. Y los gastos financieros, básicamente, son los intereses que nos cobra las instituciones financieras y que ya los he pagado y que están ahí figurando como gastos financieros. Ahora hay otro temita acá más abajo, que en este caso, después de la utilidad bruta viene el resultado de la operación, en este caso ya se convierte en pérdida. Eso quiere decir que no he logrado tener una utilidad bruta tal que me ayude a cubrir los gastos de administración y financieros que pudiera tener. Entonces, eso tiene también todo un análisis, habría que saber, de repente las ventas no fueron lo suficiente, los costos fueron muy altos. Todo esto tiene un análisis, una revisión, una forma de ver los datos. Todos están sujetos a un análisis mayor, que es, normalmente deberían hacer las áreas contables, ¿no? Más análisis y menos teneduría de libros, porque ya los libros deberían estar suplantados por los sistemas contables computarizados. ¿Ok? Entonces, vemos acá que este estado de resultados, que antes le llamamos estado de ganancias y pérdidas, ahora es estado de resultados, también es del 1 de enero al 31 de diciembre, como lo decía, 2019-2018, y nos va dando cuál es nuestro resultado, y en función a estos resultados yo puedo tomar decisiones. Acá hay otro rubro más abajo que es importante, que es el de la diferencia de cambio. Si yo tengo operaciones en moneda extranjera, tanto compro dólares como tengo que vender dólares para poder pagar soles, la ida y vuelta de esas diferencias de cambio es lo que se muestra y que afecta a nuestros resultados. En el 2018 fue negativo, en el 2019 fue positivo. Y este rubro, otros ingresos, muchas empresas tienen ingresos distintos al del giro normal del negocio. Podrían haber vendido activos fijos, podrían haber dado algún servicio que no es el normal del giro del negocio, por eso pueden conseguir otro tipo de ingresos. Hay tradicionales dentro del manejo de las empresas que te pueden generar. Por ejemplo, si yo les doy el ejemplo de Saga. Saga es una empresa de tiendas por departamento donde vende una serie de temas de mercaderías de todo tipo. Pero el negocio de Saga no son las mercaderías, a pesar que ese es el giro de su negocio, pero terminaron siendo su negocio más financiero. ¿Por qué? Porque al final ellos accedieron a dar líneas de crédito para compra de cosas y esos intereses le hicieron que al final que el verdadero giro del negocio se convierta en un tema financiero y no de compra-venta y no comercial, digamos así, ¿no? Tienen sus ingresos comerciales, pero el financiero es tan alto que se convierte en el ingreso más importante. ¿Ok? Ese es el estado de resultados. Este estado de resultados, esa pérdida neta que figura ahí, en forma acumulada, es la que figura en el estado de situación financiera como resultados acumulados.
Esos resultados acumulados es la suma y resta de utilidades y pérdidas durante varios años, y eso es lo que figura ahí. Si yo sumo 4 más 2, 6, son 7 millones, y seguramente en el año anterior han tenido pérdida también, y toda esa suma da los 8 millones que figuraban en el estado financiero, en el estado de situación financiera. Ahora viene este tercer estado financiero que habíamos mencionado, es el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué significa el estado de cambios en el patrimonio? Ustedes vieron que dentro del estado de situación financiera teníamos el patrimonio, ¿ok? Y solamente habían dos cifras. Esas dos cifras verdaderamente no solamente nacen de la nada, sino tienen su razón de ser. En este caso, hablamos del capital social, como les mencionaba, en forma inicial ha sido 1.842.000, y en el 2017, al 2017 1.842.000, y en el 2018 tuvo un aumento de 20 millones, por lo cual se convirtió al final de 2018 en 21.842.000 y quedó al 31 de diciembre de 2019. ¿Ok? 21.842. Los resultados acumulados, como les mencioné, al 2017 fue una pérdida de 719.000. Después hemos tenido pérdida del ejercicio 2018, y más abajo tenemos pérdida del ejercicio 2019, que sumados todos, llego a los 8 millones que mencionaba que estaban en el estado financiero. Y el total del patrimonio es 13.806.000, que es lo que figura del otro lado. Pero ahí habían solo tres cifras, pero esta es la explicación y el detalle de cuáles han sido las variaciones de ese patrimonio. Entonces, es importante, sobre todo para los accionistas, saber cómo se ha movido su patrimonio. El patrimonio está compuesto por el capital y los resultados acumulados que pueda tener la empresa. Ese es el tercer estado financiero. Y el cuarto es el estado de flujo efectivo. Este estado de flujo efectivo parte del resultado del periodo, donde tenemos que llevar y controlar de alguna forma cuáles han sido nuestras actividades de operación. Dentro de las actividades de operación tenemos que se han movido las cuentas por cobrar, las existencias, las otras cuentas por cobrar, los gastos, las cuentas por cobrar, todas han sufrido movimientos. Y al final me queda un movimiento efectivo de esta naturaleza, de 7 millones. También he tenido actividades de inversión, que en este caso fue en 2018, que fueron compras de activos fijos, ¿no? He tenido actividades de financiamiento. El banco me ha dado sobregiros, pero también tengo el movimiento de las obligaciones financieras de los préstamos que me dio el banco. Entonces, de tal manera que yo puedo, al final, tener este saldo de efectivo, es el que figuran en el estado de situación financiera o balance general, que es el primero que les mostré. Como se dan cuenta, cada uno de los estados, sobre todo los tres últimos que hemos visto, nos dan una cifra que termina estando en el estado de situación financiera en forma resumida. Y acá tiene un poco más de detalle. Estos son estados financieros, le llamamos estados financieros históricos, porque nos dan la situación a una fecha determinada. Y nos sirven de base para poder hacer proyecciones relacionadas con estos estados financieros, que a la par presupuestos, flujos y estados financieros proyectados me permiten tener una idea clara de
cómo se mueve mi empresa y cómo es que yo estimo que se va a mover más adelante. Entonces, cuando los auditores hacen un trabajo y me presentan sobre todo esta parte de acá, donde me dice, exactamente, me dice, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de esta empresa el 31 de diciembre de 2019. Los resultados de operaciones, flujos efectivos, terminados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto quiere decir, en forma general, en forma global, los auditores nos dicen que mis estados financieros muestran una razonabilidad con la cual me están validando que lo que yo trabajé e hice era o está haciendo lo correcto. ¿Ok? Ahora es importante, lo que pasa es que hay que diferenciar, no, en realidad no habría que diferenciar, pero sí habría que tener en cuenta los informes de una empresa más grande versus los informes de una empresa más chica. Porque la idea es que la gerencia pueda tener todos los meses sus resultados y pueda tomar decisiones de pasada que va haciendo seguimiento de cómo se van moviendo estos estados financieros. Entonces, es muy importante que se entienda que hay que exigirle a los contadores que les den estados financieros mensuales, porque con eso también se aseguran y controlan de que las operaciones están siendo registradas oportunamente y puedo tener información que me ayuda a tomar decisiones en la continuidad de mi negocio, ¿no? Entonces, ahora, esto era lo que habíamos visto de los estados financieros, pero vamos a ver otro tipo de cosas, ¿no? Ya habíamos visto principios contables, vamos a ver un poco lo que son las notas y lo que nos dicen. Cuando yo les contaba que las notas, de qué está compuesto cada una de las cuentas, es importante mencionar esto. Por ejemplo, en este caso, de estos estados financieros, el análisis que se hizo de las cuentas efectivas y equivalente efectivo nos dicen que hay fondos fijos y cuentas corrientes, ¿no? Entonces, sabemos que eso, y para el fondo fijo, seguramente a fin de año hubo un arqueo de caja, que es recomendable hacer un arqueo de caja, y no anual, sino un arqueo de caja permanente, todos los meses, cada 15 días, cada semana, de forma sorpresiva, para tratar de verificar que se mantiene ese fondo. Y las cuentas corrientes se tienen que hacer las conciliaciones bancarias todos los meses para saber exactamente qué cosa es lo que está pasando. Las cuentas por cobrar, en este caso, son facturas por cobrar que se tienen, ¿no? Que es lo que ha quedado pendiente de cobrar seguramente el mes cobrado en el mes de enero. Cuando hablamos de otras cuentas por cobrar, estamos hablando de, en este caso, préstamos al personal, o sea, le presté al personal y se lo tengo por cobrar. Anticipos de proveedores, si yo le he pagado a algún proveedor un anticipo porque necesitaba asegurar una compra, entonces, y todavía no me ha entregado la mercadería, es plata mía en poder de terceros, pero sigue siendo mía, que si no me entrega lo que le he pedido comprar, me tendría que devolver el dinero. Por eso es que lo mostramos dentro de otras cuentas por cobrar. Acá en existencias, estamos hablando que en este caso tenía llantas y después ya no, las debe haber vendido, las debe haber de alguna forma hecho, las debe haber vendido. Los gastos por adelantados, hablábamos de seguros adelantados, impuestos adelantados, otras cargas diferidas que podrían ser retenciones judiciales, que
que tengo de todas maneras que cobrar y entregar. Como les hablaba de lo que es inmueble, maquinaria y equipo, hablamos que estos pueden ser equipos de transporte, equipos para procesamiento, equipos diversos, pueden ser computadoras, muebles, pueden ser máquinas, pueden ser cualquier activo que sea que me va a ayudar al funcionamiento de la empresa. Y la parte de acá abajo, justamente es la parte del desgaste que sufren estos activos y que, de acuerdo a sus tasas de depreciación, se va disminuyendo cada año. Entonces, el valor inicial que teníamos, en este caso, es 50 millones, ya al 31 de diciembre de 2019, ya solamente es 47 millones contablemente, porque podríamos tener una unidad de transporte que de repente ya está depreciado al 50%, pero su valor de mercado podría ser mayor que el saldo que queda de activo menos depreciación. Hablamos de los sobregiros, que son lo que el banco me ha permitido girar en exceso en cuentas corrientes solamente, porque no existe cuentas de ahorro con saldos negativos. Cuentas por pagar comerciales. En estos casos, tenemos facturas de proveedores, letras de proveedores y las detracciones por pagar que le tenemos de las facturas de los proveedores, ¿no? O sea, todo va teniendo su sentido, todo va teniendo su... Esto es una empresa del grupo de ellos que les ha prestado plata, por eso son cuentas por pagar entidades, y otras cuentas por pagar tenemos los tributos, remuneraciones, los anticipos de los clientes y otras cuentas que tendríamos por pagar. Todo esto al final, ustedes lo que ven es la parte resumida, pero cada una de esas cuentas tiene un detalle mes a mes, tanto cargos como abonos, y cuál ha sido el movimiento que se ha tenido, y cada uno de esos movimientos tiene un documento que lo sustente, porque no pueden haber operaciones dentro de la contabilidad que no estén sustentadas. ¿Por qué? Porque ante una revisión tanto de la SUNAT como de los auditores, si no tenemos una operación sustentada, no nos puede causar problemas tributarios y nos puede causar problemas dentro de nuestra misma empresa porque van a quedar como partidas pendientes y después nos pueden estar cuestionando que hemos gastado sin sustento, ¿no? En este caso, las obligaciones financieras, tenemos préstamos de dinero, tenemos operaciones financieras de arrendamiento, lo cual hace que tengamos la parte corriente y la parte no corriente. ¿Ok? Ahí es donde le decía que hay la parte que corresponde al 31 de diciembre y lo que tiene vencimiento mayor al 31 de diciembre de 2019. Esta es la parte relacionada con los estados financieros. Sobre todo esas cuentas que figuran en el estado de situación financiera, ¿no? En este caso de ventas netas, tenemos el giro de negocio, que es una empresa de transporte. Los costos de los servicios son compra de suministros, depreciaciones, remuneraciones. Los gastos de administración, que es de todas las empresas. Los servicios que nos dan, los gastos de personal, todos los otros gastos que pudiéramos tener, tributos, y también hay depreciación por la parte que le corresponde al área administrativa. Y los gastos financieros son intereses, préstamos de instituciones, contratos de arrendamiento y otros intereses por otros gastos. Ahora, esto es en la parte contable. Cada documento que llega a contabilidad es registrado. Los de ventas, como venta, los de compras en su registro de compras, y ahí comenzamos
comenzamos a mover parte financiera, los ingresos de tesorería corresponden a cobranzas, los egresos de tesorería corresponden a pagos a proveedores y prácticamente, ¿no? Pago de préstamos, pago de intereses. Entonces, hay todo un movimiento. Imagínense si todo ese movimiento se tuviera que llevar a mano. Sería bien tedioso. Por eso yo insisto que por más chica que sea la empresa, deben tener su software pequeño, donde ingresen su información, y ya lo tienen ahí, y pueden emitir su reporte, o sus reportes que les puedan servir en ese momento. ¿Ok? Ahora, tenemos también, no quiero hablar sobre la parte tributaria porque para eso lo tenemos a Edwin. Entonces, hemos visto en este momento todo lo relacionado con los estados financieros, y cada estado financiero, de lo que hemos visto, también le corresponde algunos libros contables. Entonces, si hablamos de libros contables, si hablamos de efectivo equivalente efectivo, estamos hablando del libro Caja Bancos, ¿no? El libro Caja Bancos, que nos muestra ahí la situación de cada una de las cuentas bancarias que podemos tener. Tenemos otro libro que antes era un librazo que había que llenar, pero es planilla de remuneraciones, que ahí lo tenemos dentro del software de la SUNAT, que es el PLAME, donde se tiene registrado. Tenemos también los registros de compras y de ventas, donde se asientan todas las facturas de compras y ventas. Tenemos el libro diario, donde van todos los asientos contables. El libro mayor, donde todos los asientos contables se registran en cuentas de mayor, y donde yo voy a poder determinar cuál es mi saldo cuenta. Y eso antes era manual. Ahora es directo a través del software. Ingresaste una operación y ya esta operación te canceló la factura, te registró en ventas, te retiró la cantidad de bancos, ya te hizo todo, y a la hora que sacas porte ya figura todo. Por eso la importancia. Tenemos otro libro que es importante, que es el libro de inventarios y balances, donde van todos los años tu balance general detallado, y que va quedando como historia dentro de ese libro, ¿no? Y los estados financieros, que al final son el resultado de todo este tipo de operaciones que tenemos. Ahora, a mí me gustaría sobre todo pasar, porque deben haber quedado una serie de dudas, preguntas, consultas sobre todo esto, y ir tocando poco a poco cada área. Me gustaría escuchar preguntas, ¿no? Tenemos una primera pregunta. ¿Todas las empresas están obligadas a llevar esos libros contables que usted indicó? No todas las empresas, pero cuando hablamos en forma general, las empresas deberían llevar los libros. Lo que pasa es que hay algunas empresas que, por la naturaleza que tienen, sobre todo el caso de las MIPES, o las que no llegan a unos montos de ingresos determinados, realmente tienen la obligación de presentar algunos libros, ¿no? En los balances es cuando se consideran los gastos. ¿Qué sucede si me olvido de registrar unos gastos del periodo que voy a declarar? ¿Te olvidaste de declarar unos gastos? ¿Cómo? ¿Qué sucede si me olvido de declarar unos gastos del periodo que voy a declarar? Bueno, si estamos dentro del ejercicio contable, podríamos registrarlo en el mes siguiente. Pero si estamos hablando que es de otro ejercicio contable,
ahí sí ya requiere una contabilización distinta, que no es la normal, sino es una contabilización que va directo contra los resultados de la empresa. Por ejemplo, es bien difícil si yo llevo un control adecuado de mis ingresos y de mis gastos, es bien difícil que yo me olvide de registrar unos gastos. La única forma que me olvide de registrar gastos es porque no me dieron la información en el momento adecuado. ¿Ok? En todo caso, si yo no registré algunos gastos en algún periodo, tengo todavía la alternativa de poder presentar una rectificatoria en el momento que se necesite para mostrar adecuadamente lo que tengo, o en su defecto, el impuesto que me genere más o menos poder regularizarlo. Por el momento no tenemos más preguntas, señor Rogelio, podemos continuar. ¿Perdón? Por el momento no tenemos más preguntas, podemos continuar. Me gustaría un poco que Edwin nos ayude, nos dé una mano relacionada un poco con la parte tributaria. ¿Ok? No sé si Edwin está por ahí. ¿Dani? Sí, estamos habilitando el audio del doctor Mendoza unos instantes, por favor. Perfecto. Sí, buenas, diga. ¿Cómo estás, Edwin? Edwin, lo que es importante, viendo desde el punto de vista tributario, dentro del punto de vista tributario, hay personas que están obligadas a llevar ciertos libros y otras, unas más y otras menos. No sé si esa parte Claro, por supuesto. la tienes a la mano para que puedas ampliar lo que les he explicado a los señores, ¿no? Ya, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos por partes. Primero, de acuerdo al código de la ley del impuesto a la renta, efectivamente hay una obligación de llevar libros. Esa obligación de llevar libros dependerá justamente en qué etapa de tu periodo económico estés realizando. Por ejemplo, si son menos de 150 UITs, si me dan un momento para ver más o menos los porcentajes. Los libros básicos que todos debemos tener en cuenta es la ley, el registro de compras, el registro de ventas, que son los básicos. Eso por todos es harto conocido. Y cuando recién comienzas, el libro de inventario y valores. Esos son los básicos. Mientras vayas avanzando de acuerdo al número de ingresos que vayas teniendo, van sumándose más libros, de acuerdo al artículo 34, creo, si mal no recuerdo, de la ley del impuesto a la renta. Entonces, dependiendo de esas condiciones, estás obligado a llevar dichos libros. Si no los llevaras, entonces ahí sí tenemos un pequeño problema. Más allá del tema contable, es el incumplimiento de omisión de llevar libros y evidentemente las multas correspondientes. La pregunta técnica que está realizando es respecto a algún determinado caso o es de forma general. No, el tema era que... De forma general. En forma general, porque hay No, algunas de forma empresas general que es lo que, sí de están forma obligadas general es a... lo que literalmente les mencionaba. Perdón, no te Un entendí. momentito, no lo escucho bien. Se escucha recortado. No te entendí bien, Edwin. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Edwin? Sí, sí, ¿me escuchan ahora? No, no se lo escuchaba bien. No te entendí la pregunta. No. Quería saber exactamente sobre lo mencionado. ¿Quieren algún punto de aclaración? No, ¿O lo que es pasa es que querían saber por qué algunas empresas llevan unos libros y por qué otras llevan más libros. Y como le no, dije... porque no, Bueno, literalmente, primero, la primera base es lo que señala el artículo 34 de la ley del impuesto a la renta, que te va a señalar cuáles son las condiciones, por qué llevas. Más allá de
del manejo contable que una empresa pueda tener, por lo menos hay cierto tipo de exigencias. Claro, esas exigencias son manejables, ¿no? Dame un momento más o menos para decirle cuál es la situación exacta para calzarlo. A ver, vamos por partes. Ya. Técnicamente, cuando estás recién comenzando tu negocio, entre 0 y 300 UITs, tienes el registro de compras y registro de ventas y libro diario simplificado. Mientras vayas avanzando, te van desagregando más libros de acuerdo a la base legal citada. Por ejemplo, si vas de 300 a 500 UITs, ya incluye el diario mayor y el diario mayor y el diario. Luego tienes entre 500 y 1700, colocas el inventario y balances, y ya cuando pasas las 1700, pues contabilidad completa. No obstante, puede ser situaciones en las que, digamos, tú realizas algún tipo de retenciones o eres un agente de percepción, evidentemente también se van a dar esas condiciones. ¿Por qué la ley del impuesto a la renta te va a señalar, dado que es una muy buena pregunta, por qué te van a señalar que tengas que tener libros si es que la administración lo único que busca es recaudar, justamente para poder, de acuerdo a esas operaciones, determinar y poder ahondar más cuáles son el sentido de tus operaciones? Es naturalmente solamente recaudatorio. Pregunta básica: ¿y si yo soy una empresa que tengo menos de 300 UITs, puedo tener contabilidad completa? Claro, lo puedes tener. ¿Por qué? Eso ya es una cuestión de organización tuya, pero legalmente solamente tienes esta. Ahora, eso está de cara a aquellos que sigan régimen general o régimen MIPE tributario. Pero digamos, Correcto. si yo soy un REF, solamente es registro de compras, registro de ventas y se acabó la flor. No, ahí no más queda el tema. Eso tomando en cuenta lo que es obligatorio, ¿no es cierto? Claro. Eso no le quita que las empresas puedan llevar sus registros, sus libros adicionales a la obligación que pudieran tener. Sí, técnicamente sí. Porque ahí hay otras obligaciones que puedes tener de cara a esa situación, ¿no? O la base legal, si no me acuerdo, no es la 34, ¿no? Pero sí, es más o menos por ahí como va la obligación. Pero al punto que íbamos, relacionado también con los libros contables, es que, ¿qué pasa si tu contabilidad no está al día y por lo tanto tus libros contables no están al día? Eso, Las multas correspondientes. claro, Esa es eso, otra historia. Hay muchas cosas. La base legal, me estaba olvidando, es la 65, para aquellos que quieran darle una pequeña revisada del punto sobre el tema de libros, es la 65. Y evidentemente de la 65, en el reglamento es el artículo 38. Y de ahí va desagregándose con algunos RS correspondientes. Ahora, si yo no llevo libros, evidentemente, una de las naturalezas sancionatorias, porque todas las sanciones están relacionadas a incumplimiento de obligaciones tributarias, va de la mano a eso. Digamos, si yo no llevo libros teniendo la obligación, evidentemente me ponen la multa por no llevar libros. Y siempre esto está relacionado con ingresos netos, es decir, calcular más o menos cuánto fue tu ingreso anterior y multiplicarlo entre un factor puede ser entre 0.5 o 0.6, dependiendo del tipo de sanción que tengas. Entonces, ahí la recomendación siempre es: ten libros, porque no tenerlos siempre es muy costoso. así es, así es. Claro, al final, si manejas un software que te puede dar los libros y te puede dar tus reportes, entonces los tienes ahí y ante cualquier Sí, eventualidad claro. los puedes Claro. utilizar. Ahora, ¿cuál es el problema que tal vez es muy común en esta época? Está referido al tema de lo que es el ingreso de los libros electrónicos. Ya con los libros electrónicos, no es hablar de mal y de otras empresas, pero cuando tienes libros manuales o mecánicos o en software, puedes manejarlos de una u otra manera, que se te pase un día, se te pase dos, o hay un error, lo subsanas ahí. Pero cuando ya tienes, ¿cómo se llama? Un libro electrónico que ya lo has presentado,
No puedes tirarte para atrás. La administración mensualmente ya conoce tu información, por lo menos ya tiene al tanto de las mismas. Y tiene que recordarse que los libros electrónicos no son declaraciones juradas, por lo tanto no es rectificaciones. A lo mucho puedes hacer una aclaración o algo para que si no hay un efecto de gravedad que pueda generar un tema de un impacto respecto al tema de lo que es el ingresos o impuestos, entonces en dicha situación puedes puedes sí señalar de que puedes hacer una modificación sin generar un efecto anual aversivo. Pero si ya la cosa es un poco grave, como me equivoqué de hacer la retención y ahora cómo hago para corregirlo, pues lo puedes hacer en el siguiente periodo donde lo hayas encontrado, corriges todo, pero eso no te libera probablemente de las sanciones que puedas tener por el incumplimiento del llenado correspondiente, porque la sanción va de eso. La sanción no es, llenar libros no son declaraciones juradas, son presentación del sustento, porque tus obligaciones tienen determinadas características o se liquidan de determinada forma. En libros electrónicos ya se puede hasta discutir de que la administración literalmente ve en línea cómo vas procesando, así como va viendo todos tus errores. Entonces, tal vez por ahí puede haber cierta preocupación de parte de si tengo libros electrónicos o tengo libros manuales, pero eso ya es un tema de casuística de cada caso. Claro, claro. Siguiente Bueno, pregunta. sí. Siguiente pregunta. Hace una semana me ha llegado una orden de pago de la SUNAT y hemos notado que por error en el mes de marzo declaramos una factura de venta como 12.000 soles cuando en realidad fue de 120 soles. ¿Qué debo de hacer? Bueno, en ese caso, yo tengo que corregir mi registro de venta, tengo que presentar mi declaración rectificatoria y seguramente voy a tener una multa por declarar datos falsos, o sea, por haber cometido ese error. A ver, Edwin, ¿cuánto sería más o menos la multa? Vamos a habilitar el audio del doctor Mendoza. A lo que yo les recomiendo en esas situaciones es preparar un buen café. A ver, ¿cuáles eran la situación? La Datos falsos, situación la es que clásica, 178. una factura la registraron como 12.000 y era por 120 nada más. Ya. Factura de venta. Ya, a ver, el 178.1. El 178.1 Ujú. tiene varias interpretaciones. El 178.1 siempre te dice si hay un perjuicio económico, en realidad no debería haber, ¿cómo se llama? Sanción, pero tienen que recordarse que si yo estoy declarando más impuesto y luego declaras menos impuesto, es inmediato o no, tiene que pasar 45 días por el artículo 88 del Código Tributario para DJ rectificatorios, lo que en castellano significa que tienes que esperar esos 45 días, que son silencio positivo, que la administración no te diga nada. Si la administración te dice algo, entonces te mantienes todavía pagando tus impuestos y puedes terminar reclamándolo como acto reclamable, aun cuando en este año hay un informe de este año que te dice que es un procedimiento administrativo y no reclamable. Ya, es objeto de cuestión ya. Pero si la administración no te ha dicho nada y tu DJ has declarado en la DJ original más y luego declaras menos, técnicamente no debería generarse el 178.1. ¿Por qué? Porque el 178.1 va amarrado al tema de perjuicio tributario. Puede ser cuestionado porque para algunas personas dicen, no, simplemente no se trata de perjuicio económico de parte del Estado, simplemente se trata de un tema de error de cálculo y hay un error de tu declaración y por lo tanto el diferencial debería corresponder al 50% de la multa. Es objeto de cuestionamiento, pero hay otro elemento adicional y ya estamos hablando justamente del libro. En el libro estás declarando erradamente.
porque acabas de decirlo. Si sabes que me equivoqué en mi libro y cómo se llama, y no lo registré o registré erradamente. Podría ser llevar, ahí ya es cuestión de interpretación. Yo Nos, nos simplemente me hacen, cerraré. nos hacen una repregunta o una aclaración. Ujú. Lo que ha llegado es una orden de coactivo, porque yo no pagué Ya, ese ya. IGB y lo he venido arrastrando y ahorita está en coactivo. Ya, a ver, ¿qué es lo que pasa con los procedimientos coactivos? Tienen que recordarse que, ¿cómo es la etapa de liquidación? Uno presenta su declaración. Ante la presentación de la declaración, yo inmediatamente lo que hago es, estoy obligado al pago. Si yo no realizo el pago, se emite una orden de pago. Y la exigencia de esa orden de pago es desde la notificación de esa OP. Es decir, desde el momento que yo declaro, yo ya estoy obligado a pagar. Así reclame o no reclame. Estoy obligado a pagar. Que tú puedas reclamar y existe una resolución de observancia obligatoria que te puede suspender al coactivo, no quiere decir que el coactivo no esté ahí. Entonces, muy probablemente el caso, y habría de escuchar la particularidad del tema, haya sido reclamado y en dicha reclamación, no haya sido reclamado y hayan presentado la DJ rectificatoria, que puede ser el ejemplo de me equivoqué, era un monto mayor, me doy cuenta que es un monto menor, corrijo todo, presento mi DJ rectificatoria. Al presentar tu DJ rectificatoria, esta no es automática, demora 45 días hábiles. Si en esos 45 días hábiles ya reclamaste, ya venció, pues todavía sigue siendo efectivo la orden, la declaración original, no puedes quebrarlo. La única forma que puedas quebrar es que pase los 45 días y que la SUNAT no se haya pronunciado. Ante esa situación, ¿qué cosa puedo hacer? Pues lamentablemente en esa situación es amarrarse en la DJ rectificatoria y poder validar esa justificación y que llegue la condición de que este pago es claramente absurdo, dado que es un error de cálculo bastante claro si tienes los documentos a la mano. Tendría que ser sustentado, pero en la práctica tal vez tendrías que estructurar la defensa de ese lado, tomando en cuenta que más allá del café que pueda significar por determinado error, sí va a haber un pequeño problema de justamente poder ganar esos 45 días para poder quebrar el valor. No puedes quebrar el valor si es que no has hecho la DJ rectificatoria y avanzado el plazo de silencio positivo administrativo. De otra forma, podrías reclamarlo. Podrías hasta señalar de que es, de acuerdo al artículo 119 del Código Tributario, señalar de que esa orden no puede ser exigible coactivamente porque hay elementos claros que demuestran que hay una situación de cobranza indebida. ¿Por qué es una cobranza indebida? Ya que es un error propio o humano en la propia declaración, pero eso tienes que discutirlo ahí. Si tú no has reclamado, y peor aún, se te ha llegado la coactiva, ahí vamos a tener un pequeño problema. Podrías pagarlo, podrías fraccionarlo y posteriormente reclamar sobre el pago, podrías hacerlo, pero estamos hablando de un monto bastante significativo. Habría de ver el caso en particular para determinar una salida un poco más planificada al tema, pero por los elementos expuestos, habría de señalar que presenten sí o sí el tema del reclamo si todavía están dentro del plazo y evidentemente la rectificatoria es una cuestión de emergencia. No presentar la rectificatoria en estas situaciones es casi como un suicidio. Tienen que presentarla. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si tengo un patrimonio negativo para la empresa y para mis accionistas? La empresa se extingue, no puede haber patrimonio negativo. No tiene razón de ser. Una empresa que tiene patrimonio negativo es una empresa que no tiene sustento. Obviamente es una empresa irregular, tendría que extinguirse, en teoría. Salvo que contablemente haya una justificación diferente, para el tema legal es bastante claro. No puede haber patrimonio cero o negativo. Podría entenderse que tal vez puede ser un lapsus que luego los accionistas en 6 meses lo corrijan, o 3 meses, no me acuerdo el periodo de irregularidad que puedas manejarlo, pero técnicamente si estás en negativo,
la empresa es como si dijeras, si un cuerpo no tiene sangre, ¿qué es lo que pasa? Es más o menos el mismo sentido. Frío. Bueno, en ese sentido también es importante que recuerden que de repente el estado financiero es el 31 de diciembre y te figura un patrimonio negativo, pero podría haber una junta de accionistas donde han decidido hacer un aporte de capital para sacarla a la empresa de ese negativo y hacer un aporte que podría ser posterior, pero tendría que ser no podría ser tan posterior, sino tendría que ser inmediatamente, digamos, en el mes de enero, porque si no estaría totalmente en default, estaría quebrada porque no tiene con qué funcionar, ¿no? Siguiente pregunta. Si la empresa le debe dinero a los accionistas, ¿debe pagar intereses o no es necesario que se grabe? En condiciones normales, contablemente, debería la empresa pagarle intereses. Es más, podría yo considerar la provisión de intereses y tener unos intereses por pagar ahí que no irían a, ¿cómo se llama? Tendría intereses por pagar, pero lo que pasa que acá, como expliqué al comienzo, normalmente los accionistas prestan el dinero básicamente para salvar a las empresas y no para buscarle ganar más, sino es para no perder la empresa. Pero técnicamente debería cobrarse intereses, es más, debería haber un documento en el cual el accionista está prestando el dinero y lo está prestando a una fecha determinada, a una tasa determinada, con lo cual se pueden generar las provisiones adecuadamente, ¿no? Soy un emprendedor. He constituido una empresa EIRL. Mi empresa viene arrojando utilidades mes a mes. ¿Cómo puedo hacer para retirar ese dinero y pagar mis gastos personales? A ver, yo creo que esta pregunta podría responderla claramente. No sé si está ahí a la mano el doctor Carlos Rodríguez. Acá estamos. Carlitos. A ver, cuéntame. Una EIRL que tiene utilidades, está preguntando a una persona cómo hace para poder retirar esas utilidades de su empresa, de su EIRL. A ver, una de las formas podría ser primero hacer una IRL, puede abonarse una remuneración con la cual pueda pagar sus gastos, lo primero. Lo segundo podría ser una alternativa, dependiendo qué tipo de gastos personales sean, ver si estos gastos pueden ser asumidos por la compañía. Otra alternativa podría ser que él como socio pueda determinar que ciertos gastos puedan ser asumidos por la compañía porque son necesarios para el negocio, para el giro o las actividades que él lleva a cabo. Esas podrían ser algunas de las formas como él podría utilizar sus gastos personales para que puedan ser deducibles en la compañía. Y sobre todo que sean gastos deducibles, no solo que sean gastos que no puedan ser aceptados por la administración. Claro, acá el tema es que contablemente lo retira, lo registra y punto, pero si es que va a ser aceptado tributariamente. Ahí, Claro, ahí viene la diferencia. Él podría sacarlo vía como un anticipo de utilidades, con lo cual estaría afecto a un 5%, podría colocarlas quizás como una condición de trabajo para que la empresa pueda ir asumiendo parte de esos gastos personales, o que algunos de estos importes que vaya a recibir puedan ser considerados como bajo el tema de concepto no remunerativo,
que podría ayudar a que la compañía pueda aceptar esos gastos y asumirlos por cuenta del emprendedor, ¿no? En este caso. La señorita que hace la pregunta nos indica que ella no está en planilla, por lo que para no pagar el 9% de salud. Entonces, si no está en planilla, lo único que le quedaría es ser accionista y retirar por utilidades. Lo otro podría ser que haga un préstamo y que cobre de lo interés, y ese interés va a tener una tasa del 5%. Si el local funciona en su casa, podría cobrar por alquiler. Si la empresa utiliza equipos que son propiedad de ella, como la computadora, el mobiliario, podría alquilarlo y vivir simplemente de los alquileres. Porque si yo soy solo accionista, o en este caso es el titular, que es el dueño de la IRL, en este caso él podría recibir solamente utilidades porque no está en planilla. Y consideremos de que el que esté en planilla implica que para él la empresa tenga las posibilidades de que pueda aumentar el gasto y puede aumentar el gasto, reducir las utilidades, entre comillas, pero si él está en planilla puede, pensando en el futuro, comenzar a abonar para el tema de su AFP y su pensión al momento de jubilación, ¿no? Complementando lo que dice el doctor Carlos, hay que tomar en cuenta que para el tema de impuestos siempre tiene que recordarse el impuesto como una fuente. A ver, si yo digo que el dinero va a generarse por temas remunerativos, ya sea cuarta o quinta, y en este caso más relacionados a quinta, debemos recordar de que es escalonado. Si yo saco muchos ingresos, pasa de ese escalón de 8 a 13 y así sucesivamente a un monto mayor. No obstante, no son las únicas formas que puede tener ingreso una persona que literalmente se encuentra dentro de una empresa, ya sea una IRL o una SAC o cualquier otro tipo de empresas. También existen otras fuentes que no están en el trabajo, y otra de esas fuentes justamente son los capitales, ya sea un vehículo, ya sea una marca, ya sea cualquiera de estas concepciones. ¿Qué es lo beneficioso de este punto? Que lo separas del monto de remuneración y no estás preocupado por conceptos como lo que puede ser la remuneración, el valor de mercado de la remuneración de los trabajadores, que todos deben saber que si hay un accionista y eres trabajador, existe un valor de mercado. Adicionalmente a ello, no tengo que estarme preocupando que tal vez todos los montos tengan que ser calificados de quinta, y como en realidad esta no es quinta, en realidad esto está relacionado a operaciones del giro de la empresa y cuestiones RELSA. Entonces, hay algunas personas que dentro de un planeamiento tributario pueden señalar, ok, no me quiero romper la cabeza si es quinta o todos los impuestos que puedan ir acompañados de ello. Ok, entiendo que hay un tema de quinta, pero a la empresa también le alquilo un vehículo, o a la empresa le alquilo o le presto el uso de una marca. Esos también son tributos, y son tributos fijos al 5%. Y te olvidas de temas tales como este tema de montos adicionales. Así que, bajo la pregunta, ¿cómo yo saco el dinero? Que es mal dicho, porque si nos estaría escuchando alguien de SUNAT diría, estos señores que están hablando. La pregunta en este punto sería, ¿cuál es la planificación dentro de la economía de opciones que yo puedo utilizar para que ese ingreso pueda ser utilizado sin tener una afectación o acotaciones, o en castellano, la zona no vaya a ir contra la empresa y el accionista? La respuesta simplemente es, ok, el accionista o trabajador tiene otras formas de generar riqueza a través de la empresa, además de su trabajo. Entonces, si hay un vehículo o hay una marca o hay algún tipo de derecho, un derecho de protección intelectual o cualquiera que esté registrado en Indecopy, puede invocar ello, hacer el contrato correspondiente o alquilar una casa, y a través de ello simplemente hacer las retenciones al 5%. Tomándose en cuenta que los gastos personales no son deducibles en ningún concepto. Por eso, a la pregunta originaria, ¿puedo yo utilizar gastos personales para deducirlos? Es obviamente que no se puede. El artículo 44 así lo cita. Entonces,
Una otra salida sería la economía de opción que ha señalado claramente el doctor Rodríguez. Eso más o menos sería el aporte de ese tema. Bien, tenemos una pregunta que nos realizan en las redes sociales, que nos están viendo vía Facebook. La pregunta es la siguiente. Tenía entendido que la multa por datos falsos es cuando se omiten datos tributarios. Por favor, tengo aclarar esa duda. Eso está relacionado al 178.1 y es lo que les mencionaba. El 178.1 hay algunas interpretaciones del tribunal que te van a decir, no, no hay perjuicio del Estado. Y si no hay perjuicio del Estado en el diferencial o en el caso clásico, yo tenía de impuestos 100, pero debí pagar 200, hay un perjuicio del Estado del diferencial. O la otra situación, yo tenía un crédito ¿cómo se llama?, de 200, pero no era 200, sino era 50, hay un perjuicio, así no lo hayas utilizado por parte del Estado, por el diferencial. Entonces, hay un criterio que señalábamos en el 178.1 que justamente dice que el diferencial o la existencia del perjuicio constituye la omisión correspondiente y la sanción del 178.1. Pero también hay otra vertiente y opiniones en el que dice, no nos enfoquemos en el tema del perjuicio. Basta que haya una omisión de datos o inconsistencia de datos, el error mismo ya constituye la infracción misma. Porque acá no estamos discutiendo si hay perjuicio o no hay perjuicio. La discusión en realidad es que tu declaración es falsa. La pregunta va, entiendo, en ese sentido. Dependerá de en qué lado te encuentres y cuál sea el objetivo. Lo recomendable es no equivocarse, pero si ya estás en el error, habría de tomar en cuenta cualquiera de estas dos evaluaciones para tener un tema de defensa. La recomendación es, obviamente, no cometan dicho error, ni que sea, ¿cómo se llama?, para a favor o en contra, simplemente no cometan el error. Eso sería la situación óptima, pero entendemos que tal vez la pregunta vaya acompañada de una situación ya posterior, el hecho ya realizado. Ahí, si bien es cierto, hay una posición del Tribunal Fiscal que te señala, y una vertiente que te señala justamente el tema del perjuicio, también existe una vertiente que dice lo contrario. Dependerá del caso, en este caso, para poder discutir el tema y no dar una respuesta tan cerrada. Pero si la pregunta es totalmente académica y nos dicen, ¿sabes qué? Entonces, si no cumplo, si no hay perjuicio del Estado, ¿puedo estar tranquilo? No. La recomendación es que no vayas por ese lado, no cometas el error. Simplemente presenta tus declaraciones como corresponde y ten mucho cuidado al presentarlas, justamente por esa posibilidad donde te podrían sancionar. Doctor Mendoza, justamente esta misma participante hace la pregunta sobre el caso de la factura de los 12.000 soles. ¿Procede multa por datos falsos, tributos omitidos, si al rectificar el IGB para pagar arrojará saldo a favor del contribuyente? Ahí, ¿cuál es el punto? Tú estás señalando primero que tenías mucho impuesto de pago y en tu DJ rectificatorio dices, no, es tanto que no tienes deuda que por lo contrario, es la administración la que te debe. Entonces, evidentemente no hay un perjuicio. La interpretación de cualquier contribuyente diría, pero ¿por qué yo tengo que ser sancionado si ya la sanción misma ha sido de que he tenido que pagar algo que no me correspondía y por el contrario es la SUNAT la que me debe? Esa es la lógica de la primera hipótesis. Pero tenemos que recordar que en el tema de las sanciones por el artículo 165 te dicen de que son completamente, las sanciones del Código Tributario, las sanciones son objetivas, no discuten un tema de voluntad, no discuten si es bueno o es malo, simplemente discuten el incumplimiento de una obligación. ¿Y cuál es la obligación en este caso? Declarar correctamente. Entonces, por eso yo en esa situación, ¿qué le recomendaría? Tomar la vertiente relacionada a la discusión referida a no debo pagar una multa porque me he encontrado en perjuicio. Pero como le vuelvo a decir, no es la única vertiente. Yo tendría mucho cuidado ahí.
Por eso habría de analizarse el caso y las condiciones. Pero que la SUNAT te puede multar por eso, por supuesto, no voy a negar, es obvio que te va a multar por eso. Ya será ante tribunal fiscal poder discutir lo contrario. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando tengo el endeudamiento con mis accionistas, cuentas por pagar? ¿Qué debería de hacer? O si son cuentas por cobrar al accionista. Estamos en modo, su micro está apagado, señor Rogelio. Listo. Ahora sí. Bueno, si tengo cuentas por cobrar a los accionistas y cuentas por pagar a los accionistas, se supone que en el balance entre una y otra deberíamos ver, tengo que pagar o cobrar más rápido, y si tengo la liquidez para pagar. Pero si estamos hablando que solamente tengo cuentas por cobrar a los accionistas, quiere decir que los mismos accionistas le han cortado las alas a la misma empresa para desarrollar sus actividades, a retirar ese capital que podrían tener para trabajar. Y sería, por otro lado, y si tengo por pagar, es porque me ha dado capital para poder ir funcionando. O seguramente esas cuentas por pagar, dependiendo del análisis que se haga, podrían en algún momento capitalizarse y aumentar el capital social, en caso de que hubieran pérdidas, por ejemplo, ¿no? O en caso de que se necesite que no sea préstamo, sino que sea capital fresco para la empresa. Que no haya una obligación directa, que no se vayan a generar intereses, nada de ese tipo de cosas. Eso desde el punto de vista contable, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta tanto el lado por cobrar, porque si has creado la empresa, los accionistas han dado plata y los accionistas se han llevado la plata, pues te dejan con la soga al cuello y no te permiten maniobrar adecuadamente en tu empresa, ¿no? Siguiente pregunta. Acabo de constituir una empresa SAC. ¿Qué diferencia hay entre aperturar una cuenta corriente a una cuenta de ahorros para mis movimientos? Bueno, en este caso, la diferencia es que si nos vamos un poco hacia hace muchos años las empresas no podían tener cuentas de ahorro, ¿no? Todos tenían que ser cuenta corriente. Conforme fue pasando el tiempo, ya se permitió que tuvieran cuentas de ahorro. Y como su nombre lo dice, esas cuentas de ahorro deberían servir básicamente para guardar los excedentes que pudiera tener la empresa y que no necesitan estar en constante movimiento como sí lo son las cuentas corrientes del giro del negocio, ¿no? Las cuentas corrientes sirven básicamente para los movimientos del giro del negocio y cualquier excedente que no mueva debería ir a esas cuentas de ahorro. Lo que pasa que también que muchas empresas, sobre todo empresas chicas, utilizan las cuentas de ahorros para evitar de repente una serie de cargos que puede hacer el banco al manejar las cuentas corrientes, ¿no? Otra cosa también que sobre las cuentas de ahorro, las empresas no pueden obtener sobre giros bancarios. Entonces, por eso es que hay cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Pero básicamente esa sería la razón lógica de tener una u otra cuenta. Rogelio, un poco para complementar la pregunta anterior, en el hecho de las operaciones crediticias entre mi accionista y la empresa o viceversa, ya sea por cobrar o por pagar, existe la norma de subcapitalización de que solamente establece
que puede ser en relación, el endeudamiento o cualquier tipo de operación crediticia que tengan entre el accionista y la empresa solamente puede ser por temas de subcapitalización 3-1, ¿no? Más que eso no puede, por lo menos en efectos tributarios, el exceso sería no deducible. Claro. En el caso que la empresa tenga que pagar, no cobrar. No, si fuera por cobrar, no van a poder sacar más plata que la que tienen. Entonces, Sí, claro. la dejan ahorcada nomás. Sí. ¿Hay más preguntas, Dani? Sí, siguiente pregunta. ¿Qué debería de hacer si tengo mucho activo fijo, inmuebles y vehículos, y requiero liquidez? Bueno, la idea de que tengas un montón de activos fijos es porque en algún momento los has comprado porque los has necesitado. Seguramente tu empresa era más grande y para eso necesitabas toda esa serie de activos. Entonces, ahora, la única forma es de que las vendas. Podrías venderlos, los que no vas a utilizar, tendrías que venderlos y generar caja con esa venta. Definitivamente la razón de tu empresa no es vender activos fijos, pero ante una situación que de la noche a la mañana tus ventas de 100 bajan a 20 y que tienes activos inutilizados, bueno, si tienes la oportunidad de hacerlos efectivos, hazlo, solamente que tienes que registrar adecuadamente esas operaciones de venta, ¿no? Puede ser que vendas inclusive debajo del valor en libros o no, todo va a depender del precio de mercado, ¿no? Rogelio, una alternativa también frente a esa consulta no podría ser, así como bien dices, la venta, quizás hacer un leaseback, porque a lo mejor los necesita, pero solo requiere dinero. Bueno, podría ser la situación si es que los necesitara. Sí, claro. Si los necesitara, podría generar un leaseback de tal manera que con esos mismos se genere ingresos, lo único que están garantizando nomás esos activos, ¿no? Va a depender también mucho del importe, de los montos, de la necesidad que tuviera, ¿no? Siguiente pregunta. Tengo una declaración efectuada, luego rectifiqué, pagué el impuesto omitido y eso fue en el año 2016. Ayer me llegó una multa por ese tributo omitido. ¿Hay posibilidad de indicarle a la SUNAT que ya ha pasado mucho tiempo o qué puedo hacer? Uno, que todavía no ha prescrito. Dos, que habría que saber de qué tributo, a qué tributo se refiere, porque si es retención no hay forma de darle vuelta, tiene que pagar su multa. Esas dos situaciones veo yo, no sé si tienen otra. Es IGB, nos indican. Si es IGB, rectificó y pagó más, es lo que explicó Edwin, ¿no? Independientemente de lo que él debió pagar más y pagó menos, desde ese punto de vista la SUNAT considera que ha cometido un error y te pone tu multa. Lo que pasa es que normalmente no lo detecta a veces en su momento y aparecen después de varios años. Si no ha prescrito el ejercicio contable, la SUNAT todavía te puede cobrar. Claro, y en ese caso quizás podría acogerse con relación a esa deuda a un fraccionamiento o si tiene el dinero poder cancelarlo en el más corto plazo, quizás con algún tipo de descuento, en el caso que sea IGB, como estaba comentando
Dani hace un minuto, ¿no? Ujú. Podría pagar la multa con descuento. Producto de mi actividad comercial, he emitido una factura en dólares. Para efectos de mi registro, ¿qué tipo de cambio debo de utilizar? Tienes que utilizar el tipo de cambio. Yo recomiendo utilizar el tipo de cambio de venta, porque ese es el máximo que podría considerarse y que la SUNAT podría acotar, si es que no lo hubieras considerado. En realidad la diferencia entre el tipo de cambio de compra y venta siempre es mínima, pero yo registro, por un lado, el tipo de cambio de venta para tener una medida al respecto, en relación al dólar. Bien, aparentemente tenemos una última pregunta. Y en el caso de las ¿Aló? compras, ¿debo también utilizar el tipo de cambio de venta? Aparentemente tenemos problemas de señal con el señor Rogelio. Aparentemente estamos con problemas de señal. Vamos a buscar solucionarlo. Señor Ya Rogelio. volví, ya Sí. volví. Nos hicieron una repregunta y en el caso de las compras, ¿debo utilizar también el tipo de cambio de venta? En realidad las compras se registran normalmente al tipo de cambio de compra y las ventas al tipo de cambio de compra. Es un mix. Pero he visto en muchas contabilidades que todos registran con el tipo de cambio de venta. Seguramente los tributaristas van a estar en desacuerdo por, por, eh, por un tema de norma, pero no he visto que haya mayores reclamos en ese sentido en estos últimos años, ya que el tipo de cambio no ha sufrido cambios brutales, ¿no? Aparentemente hemos terminado de atender todas las consultas que se nos han presentado. Le damos las gracias al señor Rogelio Martínez por su presentación, al doctor Mendoza por absolver algunas consultas también dentro de la presentación. Antes de cerrar esta presentación, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell en Perú. Adelante, doctor Carlos. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos los que se han quedado tanto hoy día en Facebook como los que están ahorita por Zoom. Creo que la charla ha sido gracias a Rogelio por haber compartido el taller. Creo que para las personas que no entienden o no conocen de contabilidad, creo que ha sido bastante ayudado, por lo menos a entender principios, formas contables, entender cuándo es una cuenta de activo, cuándo es una cuenta de pasivo, cuándo es una cuenta de estado de ganancias y pérdidas y cuándo es una cuenta de balance, o para poder tratar de entender un estado financiero. Gracias a todos y buenas noches. Reiteramos el agradecimiento al señor Rogelio Martínez. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Hasta luego.